15 minutos, No, porque... no, para firmar los libros y todo. 15 Bueno, minutos. claro, 15 minutos para firmar los libros. Cinco- Si hay alguna cinco o seis pregunta... minutos. 5 o 6 minutos. Mira, ya yo sé. Una pregunta, siendo un poco controversial. Porque me hablan de la economía de Cuba antes. Era bastante positivo, pero hay una realidad. Existía aquellos que trabajaban en el sector de la caña en Cuba, por lo que yo he oído, no porque conocí a ustedes, tienen que conocerlo más que yo. Lo que yo he oído de mis padres que tenían siembra de caña y tal, el que trabajaba esa siembra, cuando se acababa la zafra, se le acababa la economía. Y tenía que depender de los centrales y las bodegas de los centrales para vivir el resto del año. ¿Es cierto? Bueno, hoy en día vemos que la producción de azúcar en Cuba tiene un proceso que comienza después que termina la zafra. Hay que dedicarle toda una serie de esfuerzos para preparar la tierra, es decir, que prácticamente lo que se llamaba el tiempo muerto en Cuba, de por sí, yo creo que era una exageración, porque había que preparar, la zafra comenzaba a finales de noviembre, principios de diciembre, y terminaba más o menos en abril, abril, mayo, dependiendo de la situación, pero había que después preparar toda esa tierra. Por otro lado, hay que darse cuenta de lo que era la industria azucarera en Cuba. Cuba tenía 169 municipios. En 161 de esos municipios había un central azucarero. Ese central azucarero era una fuente de oportunidades para la gente que trabajaba en ese central azucarero o en los campos colindantes del central azucarero. Muchos de ellos aprendían inglés, algunos iban hasta los Estados Unidos. Sencillamente había unas facilidades para ocuparse de los problemas de salud, los problemas de educación. Ahí había prácticamente eran centros donde había niveles de vida mucho más altos de lo que existía, inclusive muchas veces en otras partes, en las ciudades, muchas veces en los barrios pobres, vivía peor de lo que vivían los trabajadores agrícolas y los trabajadores industriales en la industria azucarera. Eso además determinaba, por ejemplo, yo me he quedado sorprendido de que todos los insumos de muchos de los centrales azucareras venían de Cuba. Las masas se fabricaban en Sagua la Grande. Y así estaba prácticamente desperdigada la producción que estaba relacionada con la industria azucarera por todo el resto del territorio nacional. Sabemos que, por supuesto, el ron venía del azúcar. Había refinerías. El azúcar no solo se utilizaba para la producción del azúcar propiamente dicho, sino era una serie de productos que se utilizaban entonces, el bagazo, el papel, toda una serie de industrias que eran industrias que estaban relacionadas con la producción de azúcar. Entonces, prácticamente, esos eran centros industriales que estaban en todos los municipios prácticamente de Cuba, y eso le dio al cubano una forma. Por eso triunfaron aquí en los Estados Unidos. No era nada difícil pensar que cuando estaban allí estableciéndose en medio de una situación que era muy parecida donde se les daba una educación realmente que era a alto nivel, donde había un sistema de salud también que estaban basados en los que se habían establecido en Cuba desde el año 1898 al año 1901, si los niveles, por ejemplo, el servicio civil, ¿dónde existía en la América Latina la idea de un servicio civil? Es decir, la gente que trabajaba en el gobierno seguía el servicio civil americano, la idea de que había niveles de profesionalismo, niveles en los cuales se mantenía a las personas, no se les despedía cuando venía un nuevo gobierno. Había toda una serie de bases
que mostraban a Cuba cómo se vivía en los Estados Unidos, cómo funcionaba el sistema en los Estados Unidos, y eso se aplicó en Cuba, lo cual yo creo que es la base de por qué cuando sale el exilio cubano tiene tanto éxito en los Estados Unidos, porque en realidad era una situación muy parecida a lo que existía, a la experiencia que se tenía en los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso de despedida y vamos. Y para firmar los libros, Hay que comprar el libro. sí, Tony, que es el capitalista número 1 de esta mesa, dice que hay que comprar los libros. Todo eso. Sí.